provocado diferentes capturas en varios puntos de nuestro país. Una de ellas es la del ex subdirector de la División de Investigación Criminal, Stu Velasco, quien brindó detalles ante las cámaras luego de su traslado a la torre de tribunales. Responsable a la CICIG, a Iván Velázquez y a la FESI de lo que me pueda ocurrir. No haber ido con ellos y a Naciones Unidas a decir lo que ellos querían. Si ese es el costo, no me importa. Soy una persona objetiva, soy una persona veraz. Critico lo que debo criticar y aplaudo lo que debo aplaudir. No estoy del lado de ningún bando. Estoy del lado de mi país, del lado de mi gente. A los criminales no les tengo miedo. Si tengo que verlos en la cárcel, los voy a ver hasta los ojos, hasta el último momento. Porque nunca me vendí, nunca me corrompí. Y al criminal más grande que se pueda alegar por mi captura, le tengo un mensaje. Soy un hombre de bien y soy un hombre capaz de enfrentar cualquier desafío. Nunca les tuve temor, y si hoy deciden ponerme a la par del sicario más grande, lo voy a ver hasta los ojos, hasta el último momento, y a decirle que soy honrado, que soy orgulloso de ser policía, y que este país merece ser mejor, y que este país merece de nosotros, y que nunca voy a claudicar y nunca voy a ceder ante la corrupción, ante el crimen. Soy un hombre de Estado, creo en la justicia y la voy a enfrentar con carácter. A mis hijos y a mis padres que están vivos. Su hijo no es delincuente. Me formaron con principios y eso me ha definido toda la vida. Tengo el carácter y soy estoico porque soy del bien y no me amedrenta ninguna comisión o ningún fiscal que pretenda en este país manipular la justicia. Los debates que tengo pendiente contra narcotráfico, contra secuestro, los voy a cumplir porque soy un hombre de bien que creo en la justicia. Este país necesita de hombres honrados, de hombres dignos. Otro de los capturados fue el exministro de Gobernación Carlos Bielman, quien fungió durante la administración de Óscar Berché. Él fue llevado a la torre de tribunales, donde se refirió también sobre su captura e indicó que es una persecución política. Investigaciones también en su momento. ¿Quieren una declaración? Desconozco la razón por la que me llevan. Dicen que es el caso Pavón, ya fui juzgado, es una persecución política y hago responsable de mi integridad personal a Iván Velázquez, a la CICIG y a la FESI. Ellos mismos en el argumento cuando el juicio en España dijeron no juzgarme en Guatemala porque ponían en riesgo y no podían darme las garantías de mi vida. Yo fui juzgado y absuelto en España tanto por el caso Pavón, por el caso Infiernito. En este momento no sé a qué caso se refiere y si es uno de los dos es una ilegalidad la que están haciendo porque ya fui juzgado y fui absuelto en los tribunales españoles. ¿Qué le notificaron al momento de su detención? No me han notificado nada más que una detención, como siempre, por la prensa nos enteramos todo, es una manipulación de la CICIG y de la FESI. Y a ellos los hago responsables de mi integridad física. Es una persecución política, he estado totalmente ajeno. Fui juzgado por esos dos casos. Si se refiere a esos casos, pues como comprenderán, es totalmente... Bueno, hay que decir que llama grandemente la atención las declaraciones vertidas en esta jornada, tanto por Stu Velasco como por el exministro Bielman. En el caso del exministro, asegura, como ustedes escucharon, que se trata de un show de características políticas, una especie de distractor, según él. Mientras tanto, el licenciado y comisario general Stu Velasco sorprende aún más cuando dice que es una venganza, ojo, acusando directamente él de sus propios labios y boca a la CICIG y al comisionado Iván Velázquez por no haberse, dice, prestado a ir a declarar a favor de ellos ante las Naciones Unidas. Por donde lo veamos, esto es gravísimo.
Claro, gravísimo, que sí. Sandy. A mí me sorprende, Julio, el hecho que, por ejemplo, el exministro de Gobernación, Carlos Bielman, ya enfrentó un proceso en España, Correcto, en un tribunal supremo, y recordemos entonces que en junio precisamente se le absuelve de todos los cargos porque se decía en el tribunal no hay elementos suficientes para comprobar que haya participado en esta ejecución extrajudicial. Ahora me pregunto, ¿qué pruebas tendrán ahora el Ministerio Público y la CICIG para cambiar el caso o para finalmente perseguir alguna condena? Porque se supone que eso es lo que se debería perseguir, con las pruebas. Con las pruebas. Sobre todo que voy a traer a colación uno de los principios del derecho procesal penal, aquel que en latín se conoce como el non bis in idem. No puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, ¿verdad? Porque ya se supone que ya sucedió. Sin embargo, el día de hoy, tratando de entender lo que pasó, según la declaración del fiscal de la FESI, Francisco Sandoval, lo que daba a conocer es una estructura paralela, lo que se conoce como una SIACS, ¿verdad?, que según la investigación del Ministerio Público presentada en esta conferencia de prensa el día de hoy, funcionaba de forma así, paralela en el Ministerio de Gobernación, según ellos con el conocimiento del exministro Bielman, y que se dedicaba a algo muy grave, Sandy, porque las ejecuciones extrajudiciales son delitos de lesa humanidad. Uno de aquellos delitos como la tortura, como los crímenes de guerra y como, por ejemplo, el hecho del genocidio, que no prescriben nunca. Ahora bien, aquí tenemos que tener cuidado en una situación con lo que tú decías. Ahorita son presuntos, ¿verdad? Porque deben de respetarse los derechos fundamentales de los procesados en cuanto a la presunción de inocencia, al debido proceso y el derecho que tienen también a poder defenderse en los tribunales. Así es. Pero mira, al final, ¿hay alguna posibilidad que, por ejemplo, en el caso de Carlos Bielman, él pueda, sí o sí tiene que ser juzgado aquí en Guatemala, o hay posibilidad de que pueda llevarse este juicio entonces porque se realizó en España? Sí, en las anteriores ocasiones, recordemos que era ligado el juicio particularmente al caso Pavo Real, que se llevó a cabo en España, donde, como tú bien decías, salió absuelto. Ahora, también hubo otro juicio en el cual sí se tocó algo de esto que estamos viendo ahorita, porque recordemos que hoy lo que se está tratando es el caso denominado el Infiernito. En el Infiernito recordemos que hubo una gran fuga masiva, y de esa fuga masiva lo que fue sucediendo es que casi todos los fugados se fueron recapturados, pero algunos de ellos aparecieron con señales de tortura y muertos. Es aquí donde ahora nace esta teoría por parte de FESI, MP, CICIG, de que estas personas que son capturadas el día de hoy, y esto es lo más dramático, porque todavía están involucrando también al exministro actual de Seguridad, Camilo Rivera, en esta situación. Entonces, esperemos de verdad que existan las pruebas fehacientes y contundentes. ¿Y sabes por qué te digo esto, Sandy? Porque, por ejemplo, la semana pasada veíamos que el caso del exministro Raúl Velázquez, 6 años y se cayó, la sentencia fue absolutoria. Entonces, esperemos que las conferencias de prensa las veamos cada vez menos, y en todo caso lo que veamos sea el accionar ante los tribunales de justicia. Yo no entiendo cuál es la relación, Julio, entre Stu Velasco, el ministro, actual viceministro, perdón, de Gobernación, y el exministro de Gobernación, que son vinculados a un mismo caso. Ah, sí, porque en el tiempo parece muy disímil, ¿verdad, Sandy? Exacto. Tienes tu razón. Tal vez lo que tenemos que recordar es lo siguiente. Cuando Carlos Bielman era ministro de Gobernación, tanto Stu Velasco como, por ejemplo, el actual viceministro Camilo Rivera formaban parte del Comando Antisecuestros, ¿verdad?, que en su momento estuvo a cargo del venezolano Víctor Rivera Azuaje. Entonces, es ahí donde ellos trabajaban juntos. Esa es la relación que puede tener. Pero tenemos más información para poder hacer este análisis todavía con más elementos descriptivos, Sandy. Aquí lo que se está viendo en este instante son aspectos que se deben de investigar, y que no exista una persecución efectivamente que sea política o con interés espurio en contra de estos exfuncionarios, que muchos de ellos están muy bien vistos, inclusive por la sociedad guatemalteca. Hablando, por ejemplo, del caso de Stu Velasco, él era uno de los funcionarios que siempre parecía ser muy allegado a la gestión de Telma Aldana y a la gestión de Iván Velázquez, hay que hablarlo claramente, ¿verdad? Siempre se había manifestado completamente a favor de la CICIG, y por eso sorprenden las declaraciones el día de hoy. Declaraciones que, hombre, habrá que ver, él tendrá seguramente en esa primera declaración, que será hasta el 9 de noviembre, también eso me llama mucho la atención, y ya vamos a hablar de eso, Sandy, que aclarar a qué se refiere cuando dice que no quiso hacer caso a que lo obligaran a que fuera a declarar algo a Naciones Unidas.
¿Por qué hablo del 9 de noviembre? Bueno, resulta, fíjate Sandy, que el día de hoy se les notificó el motivo de su aprehensión y se les dio una prisión provisional que yo le invito a usted, televidente, que no existe, bravo Sandy, que vaya a su código penal o a su código procesal penal y la busque y se va a dar cuenta que aquí en Guatemala esa figura del derecho colombiano no existe, es ilegal. El peligro que están corriendo es inminente. Y ya se dieron casos en los cuales se alegó esta situación y que al final se paró cambiando de provisional a preventiva, pero se dieron cuenta al final del error que habían cometido y lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo. Lamentablemente nos estamos acostumbrando a, por eso lo hemos dicho en tantas ocasiones, la costumbre es fuente de derecho. Y aquí, aunque no está legal dentro de la estructura penal guatemalteca, se está aplicando esta figura, como sea. Ahora, hasta el 9 de noviembre es responsabilidad del Estado guatemalteco el resguardar la seguridad de estos funcionarios. Recordemos que por los altos cargos que ellos tuvieron corren un peligro inminente y bueno, seguramente también ahí que en esa audiencia de primera declaración, a la cual seguramente vamos a dar ese seguimiento, que se logre establecer por el Ministerio Público donde corresponde, que es en audiencia pública, el hecho de presentar el sustento de estas acusaciones. Por de pronto, el derecho a la presunción de inocencia le sigue estando de parte de ellos. Vamos a ver qué pruebas son las que tiene el Ministerio Público, las que sigue en este caso, le vamos a dar seguimiento y de momento tenemos que hacer una pausa, pero lo invitamos a que continúe con nosotros. Somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos acerca de las capturas de hoy, pero expliquemos un poco más detallado sobre el caso que se está persiguiendo. Los fiscales del Ministerio Público señalaron que los operativos realizados este lunes tienen que ver con el denominado Plan Gavilán. ¿De qué se trata este plan? A continuación se lo explicamos. Expectativa generó la captura de varios exfuncionarios de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Gobernación. Los detenidos han sido señalados de ejecuciones extrajudiciales y tortura por el Ministerio Público con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El 22 de octubre del año 2005 se fugaron 19 privados de libertad de la cárcel de alta seguridad de Escuintla, denominada El Infiernito. Las autoridades pusieron en marcha el Plan Gavilán. El Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil activaron una línea telefónica para recibir información confidencial sobre los prófugos. Las autoridades también ofrecieron recompensa monetaria a quien proporcionara información que llevase a la captura de los reos. Para dar apariencia de legalidad, crearon el Plan Gavilán, cuyo objetivo era la búsqueda y recaptura de los reos fugados. El plan, que parecía ser una orden normal dentro de las fuerzas policiales ante una situación como la fuga, era solo la fachada legal a lo que posteriormente se convertiría en ejecuciones extrajudiciales organizadas desde la cúpula del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil. En relación al liderazgo y cómo estaba organizado el grupo paralelo, la estructura criminal estaba liderada por el entonces ministro de Gobernación, Carlos Roberto Bielman Montes, y Erwin Johan Esperis Enverno, quien fungía como director de la Policía Nacional Civil y contaba con jefes operativos a cargo de determinados grupos de agentes que ejecutaban los hechos delictivos. En los hechos investigados actuaron dos grupos. Un grupo liderado por el asesor del Ministerio de Gobernación, Víctor José Rivera Azuaje, quien tenemos conocimiento que de él se produjo la muerte violenta en el año 2008, y el comandado por Víctor Hugo Soto Diegues, como jefe del Servicio de Investigación Criminal. Que el grupo paralelo que operó en el Ministerio de Gobernación en el periodo 2004 al 2007 constituye un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad en su versión más clásica. Este SIACS ejerció poder real y tuvo la aquiescencia de los mandos altos en seguridad pública para operar con la impunidad que realizó cada ejecución extrajudicial. Hechos de esta naturaleza no se pueden volver a cometer en las instituciones de seguridad, puesto que toda persona que es capturada pasa a estar bajo la tutela del Estado y debe ser presentada ante juez para ser escuchada y explicarle los motivos de su detención y ser sometida a un proceso legal y respetuoso de las garantías constitucionales. El SIACS, que operaba en el Ministerio de Gobernación y en la Policía Nacional Civil, cometió graves violaciones a los derechos fundamentales de las personas, que estando ya bajo su custodia fueron ejecutadas.
Para ello se valieron de toda una infraestructura estatal que utilizaron para localizar a las personas que eran objetivo de búsqueda, operando entre lo legal y lo ilegal, y luego grupos armados decidían cómo ejecutar a los detenidos. Bueno, el caso presentado por la CICIG es altamente sorprendente, como ya lo hemos mencionado. Son acusaciones muy, pero muy serias en contra de estos funcionarios, precisamente que usted ya conoce, tanto el exministro de Gobernación como el exdirector de investigaciones de la PNC. La ejecución extrajudicial es un delito de lesa humanidad. Es un delito que no prescribe, que no tiene beneficios de medidas sustitutivas y es grave en cualquier parte y en cualquier país del mundo, junto con la tortura, junto con el genocidio. Entonces, yo creo que estamos viendo aquí, sin ser un ave de mal agüero, una situación en la cual va a ser muy difícil por la acusación que se les beneficie, por ejemplo, con una medida sustitutiva, lo cual ya nos deja entrever que van a tener una permanencia, pues ya sabemos cómo son aquí en Guatemala, largas en la cárcel. Mira, pero al final estos casos en cierto punto son diferentes, porque hablábamos entonces de que cada uno de ellos, por el cargo que ha tenido, ha visto temas y también han realizado investigaciones fuertes para diferentes grupos criminales. Entonces el peligro es mayor el que tienen ellos. Aparte de esto, el tiempo que puedan estar versus al lugar donde se puedan encontrar, la verdad es de que es una situación muy complicada. Muy complicada, de mucho riesgo, por mucho que estén, digamos, en una de esas cárceles donde en teoría pueden estar más seguros, como lo es Mariscal Zavala, pero no, ni así. Es decir, ellos, pues por sus funciones tuvieron que ver mucho en desbaratar estructuras criminales muy fuertes. Va a ser un reto bien grande para el Estado guatemalteco. Plan Gavilán. El Plan Gavilán se le puso en su momento ese nombre, haciendo aquel símil del gavilán que precisamente caza a la presa en esta parte, pero luego se la lleva para darle muerte y matarla en otro lado. En este caso se les está literalmente acusando de que aprovecharon el tema de la fuga y la recaptura de los privados de libertad para, cuando eran recapturados nuevamente por la Policía Nacional Civil, hacer supuestas simulaciones de que había enfrentamiento con los agentes de seguridad y que entonces caían abatidos. La acusación, como te digo, es por demás seria, por demás grave, y solo habría que ver algo que tú preguntabas en el primero de los bloques en el tema, Sandy, si esto no fue ya de alguna manera juzgado, tocado en su parte en España para Carlos Bielman. Aparte de ello, Julio, ¿hace cuánto tiempo pasó este caso, el Plan Gavilán, por ejemplo? Estamos hablando de algo que sucedió en 2005, 2007, es bastante tiempo, pero recuérdate, el delito de ejecución extrajudicial no prescribe nunca. Y a raíz de eso vamos a presentar más información para que podamos seguir haciendo este análisis. Sandy, por favor. Sorprendió la descripción de la forma en que, según la CICIG y la FECI, se dieron las muertes a 2 exprivados de libertad que se habían fugado de la cárcel de alta seguridad denominada El Infiernito, a través de una estructura que se puede denominar paralela. Llama la atención que ambos exfuncionarios fueron enviados a esta prisión provisional que ya mencionamos como una figura inexistente dentro de la legislación guatemalteca. Una parte que fue realmente dura, Sandy, fue cuando el fiscal Juan Francisco Sandoval, encargado de la FECI, dijo, por ejemplo, que según ellos, el MP y la CICIG, tienen entonces las pruebas fehacientes de que uno de estos 2 privados de libertad, antes de que fuera supuestamente ejecutado extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad del Estado, había dicho, miren, yo ya cambié, ahora soy un pastor evangélico, y aún así lo mataron. O sea, son declaraciones que van dadas donde supuestamente hubo una investigación que, es de ser ciertas, también sería una cuestión extremadamente fuerte si se logra demostrar que así fue. Pero no todas estas pruebas entonces que se tenían en el caso de ejecuciones extrajudiciales se habían presentado y en su momento las desecharon porque obviamente no tenía fundamento o no tenía entonces esa, esa base y ese sustento para poder condenar a alguien. Eso es lo que no me explico. Absolutamente cierto lo que tú dices, por eso sí llama la atención algo que tú también mencionaste. Cómo después entonces de estos años resulta que ahora ya se tienen esas pruebas o esa evidencia para reaperturar el caso y llevarlo a tribunales. No se sabe, ¿verdad? Pero
esperemos realmente que no sea otra cuestión de cortinas de humo, de que se hace la gran conferencia de prensa para después terminar en absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, ya el tiempo nos lo dirá. Por de pronto, Sandy, para concluir con este tema de lo del Plan Gavilán, habrá que esperar el 9 de noviembre próximos. Por supuesto, para ver entonces cuáles son las pruebas que tiene el Ministerio Público, la CICIG. Pero bueno, concluyendo con este tema, también te cuento, Julio, que hay reacciones que se han generado. Algunos diputados al Congreso de la República dieron a conocer su opinión luego de las capturas realizadas este lunes en contra de exfuncionarios por hechos ocurridos entre el 2004 al 2007. Nos sorprende la captura de Carlos Bielman toda vez que él logró una absolución en España por el caso Pavón. Sin embargo, tengo entendido que aquí las presunciones de criminalidad son por hechos distintos. Entonces creemos que merecen toda la presunción de inocencia, creemos que si va a haber una investigación se lleve a cabo en la forma más apegada a derecho posible, y en cuanto a echarle la culpa a cualquier cosa que les pueda pasar a ellos, a la CICIG, creemos que estamos ante una CICIG ya debilitada. Preocupante que alguien que trabajó de la mano tan de cerca con la CICIG, como el señor Stubel Velázquez, que trabajó de la mano con el comisionado Iván Velázquez, ahora él diga, porque debe conocer mucha información, porque lo que él dijo fue muy preciso, que él no fue a decir a Naciones Unidas lo que Iván Velázquez quería decir, y por eso lo estaban metiendo preso. Es importante que se respete los derechos constitucionales, el debido proceso, la presunción de inocencia, y llama mucho la atención también de que el expresidente, en este caso Berché, haya salido criticando a la CICIG y pasen apenas unos días y ahora pues aparentemente es un caso que se dio durante su administración. Bueno, la verdad que todos nos levantamos con la sorpresa de las capturas. Yo ahorita estoy saliendo a una sesión de trabajo, me estoy informando de cómo va el avance de esta situación. Todo lo que se requiere es de que todo esté fundamentado y que exista el debido proceso, que se resguarde la vida de las personas, dado que fueron funcionarios públicos que en dado momento ejercieron cargos importantes como el tema de la seguridad del país. Y por supuesto que, como les digo, que se lleve el debido proceso y que continúe pues todo lo que sea necesario hacer. Sandy, quiero informarte que los migrantes se han salido de control hasta cierto punto. Así es, se habla entonces de varios heridos, incluso una muerte. Pero esos detalles cuando regresemos de la pausa. Somos a la medida. Hablemos de este tema migratorio porque ahora se suman los salvadoreños a la caravana para buscar el sueño americano y por ello 600 agentes de la Policía Nacional Civil se sumarán a las acciones de seguridad en la frontera de Tecún-Umán en Ayutla, San Marcos. El Ministerio de Gobernación lamentó los actos violentos que sucedieron ayer en la frontera entre México y Guatemala por parte de un grupo de migrantes hondureños. Enrique Degenhardt, titular de esa cartera, indicó que para prevenir actos que estén al margen de la ley, la seguridad ciudadana en ese lugar será incrementada hasta nueva orden. Policía Nacional Civil ayer estaba en un proceso de diálogo con todos los hondureños que estaban en esa ubicación. El mensaje que les estábamos dando es que por favor ingresaran de forma ordenada y no en grupo como lo hicieron. Desafortunadamente entendemos que algunos de los líderes de esta caravana enardecieron al resto del grupo y en ese momento empezaron a tirarles piedras y botellas de vidrio a nuestros agentes de Policía Nacional Civil. Policía Nacional Civil no reaccionó porque estos grupos tienen en primera línea a los menores de edad. Habían minusválidos y habían mujeres también presentes. De tal forma, el protocolo que tenemos de actuación no nos permite poder actuar, ya que actuamos en función del principio y los derechos que los menores tienen y eso va a ser lo primero que vamos a cumplir nosotros. El municipio de Tecún-Umán es fundamental para nosotros y no vamos a permitir que se realicen actos vandálicos o delictivos en dicho municipio, razón por la cual estamos trasladando más recursos humanos de la Policía Nacional Civil
así como vehículos de apoyo que estarán en apresto en dicho municipio para garantizarle a los guatemaltecos de esa municipalidad su tranquilidad y su correcto desarrollo. Luis Ralda Moreno, ministro de la Defensa Nacional, indicó que están a la disposición de la cartera del Interior en el tema de las caravanas migrantes. El Ministerio de la Defensa Nacional está en apoyo directo al Ministerio de Gobernación y obviamente se está prestando toda la colaboración que el Ministerio de Gobernación ha requerido, y aparte de eso se ha colaborado con los vehículos de los que dispone el Ministerio de la Defensa para que todas aquellas personas que voluntariamente deseen retornar a Honduras pues lo hagan de una forma segura. Los hechos violentos que se suscitaron ayer en el municipio de Tecumumán, San Marcos, dejaron a 5 policías heridos, los cuales fueron necesarios trasladar a un centro asistencial debido a las lesiones presentadas. Usted no me dejará mentir, desde el principio acá en A la Medida lo hemos dicho, en estas últimas semanas, estos grandes grupos de migrantes se van a convertir en un peligro inminente para la seguridad en Guatemala, y ya lo estamos viendo. Pierden el control, pierden la paciencia. Ayer vimos un claro ejemplo cuando vulneraron la seguridad de la frontera entre Guatemala y México, rompiendo literalmente los portones y enfrentando directamente a la Policía Nacional Civil con piedras, palos y poniendo, que es lo más dramático, Sandy, en primera línea de defensa a las mujeres y a los niños. Yo nunca he estado de acuerdo con eso, Julio, porque creo que no se tienen que aprovechar precisamente de estos grupos vulnerables, porque el momento que se sale de control la situación, como el caso de ayer, por ejemplo, obviamente los más afectados van a ser ellos, los niños y las mujeres, los más indefensos. Pero parte de ello me sorprende que ahora ya incluso hay algunas amenazas por parte de algunos hondureños. Veíamos videos donde algunos mencionaban, bueno, si no nos quieren dejar entrar a las buenas, lo vamos a hacer a las malas. No, hombre, imagínate. Un desafío al final. Es un desafío, ya eso, a mí disculpa, pero ayer algunos de los, no estoy diciendo todos, ¿verdad? Pero algún grupo de estos migrantes que se enfrentó a la policía, pues sí ya parecían unos delincuentes totalmente, lanzando piedras, lanzando palos, todo lo que tenían ahí a mano. Ahora, algo que no se ha hablado mucho, pero que también es triste, la población de Ayutla, ¿no? Está sufriendo, ellos están teniendo temor, están teniendo que cerrar temprano sus negocios, pero además han sufrido el tema de los gases lacrimógenos y pues el constante acoso de todas estas personas que ahorita de alguna manera, digamos que más o menos amable, digámoslo de esta forma, les están pidiendo algo, pero ya permanentemente allí, ¿te imaginas tú todas estas personas? El alcalde de Ayutla ha tenido que reaccionar y decir, miren, aquí 8:30 de la noche, por favor, cierren sus negocios. Y aparte de ello, mira, en este lugar, por ejemplo, en Ayutla, San Marcos, se da todavía la situación en la que las mujeres andan libremente pues vendiendo, haciendo sus quehaceres, los niños todavía pues ya salen incluso solos, se conocen, pero ahora ya no lo pueden hacer porque en cualquier momento se puede desatar entonces la violencia o los enfrentamientos en este punto y van a salir afectados. Así es, Andy, ¿sabes qué me llama la atención a mí? Por ejemplo, que yo no he visto el pronunciamiento de ninguno de los defensores de derechos humanos de estos países afectados, Honduras y Guatemala, menos pues, o que estén allí para ver qué se puede hacer, o algunos, yo veía ayer en redes sociales reacciones de la gente, cómo es posible que se trate así a los migrantes y nadie se preocupó, por ejemplo, de los derechos humanos de los policías. Nadie se preocupó, por ejemplo, de los derechos humanos de la población de Ayutla, ¿verdad? Y mira, al final en el Ministerio de Gobernación hacía un comunicado donde repudiaba este tipo de hechos, pero también llamaba a la Procuraduría de los Derechos Humanos para que le diera acompañamiento, se pronunciara y pudiera entonces ser mediador de esta situación, porque obviamente han notado que ha sido muy escasa, si no es que nula la presencia. Hoy el procurador, hoy el procurador lanzaba un mensaje donde él repudiaba los hechos, solicitaba que se garantizara el diálogo, pero no dicen acerca de, bueno, vamos a desplegar a un grupo para vigilar lo que está sucediendo, porque al final entonces están vulnerando los derechos de las personas en Ayutla, de los agentes policiales, obviamente también de algunos hondureños que vemos que ellos están tranquilos, pero están en medio también de este conflicto. Entonces, ¿quién garantiza que se tenga entonces? ¿Quién va a ser ese garante de los derechos humanos, pero sobre todo también de promover ese diálogo que se está solicitando? Es correcto, el gran ausente, como siempre, el procurador. Hay otro dato muy rápido que
podemos tener para concluir este tema. Los habitantes de Tecún y de Ayutla, específicamente en San Marcos, ya empiezan a sentir la presencia de los migrantes como algo que les causa inseguridad, se sienten acosados, Sandy. La situación va a empeorar con la llegada de más migrantes, que por cierto ya vienen en camino hoy. Incluso ya hay unos salvadoreños, aproximadamente 150 se habla, que se encuentran en Ayutla. Así es, más los hondureños que siguen entrando. Sea como sea, yo creo que se nos está saliendo de control esta situación. Y no es ahorita Estados Unidos quien los está reprimiendo y mandando a casa, no es todavía México quien los está atacando de gran manera, es Guatemala donde se está resintiendo ya estos temas en cuanto a seguridad y los daños a la propiedad privada, los daños a la propiedad pública y bueno, y la intranquilidad que se está causando en poblaciones tan lindas como estas fronterizas, como es por ejemplo Ayutla en San Marcos. Lastimosamente se están dando estos efectos y esto únicamente estamos casi que a mitad del camino. No me quiero imaginar lo que pueda suceder en la frontera entre México y Estados Unidos, porque Estados Unidos ya indicó que va a enviar un despliegue militar para poder reforzar las fronteras. Aquí no se está jugando, se está hablando en serio. En serio. De hecho, ya desplegó 5.200 miembros del ejército. No es poca cosa. Bueno. Finalizamos con este tema. Seguramente vamos a seguir hablando durante esta semana y los próximos días de esta situación migratoria, porque varios grupos todavía vienen, de hondureños, de salvadoreños que ahora se unen a la caravana y ojalá que no tengamos que lamentar más muertes. En otras noticias, la Fiscalía de Delitos Electorales explica que las últimas reformas al artículo 407 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos no podría eximir a los sindicados por este ilícito. Ante las modificaciones ordenadas por la Corte de Constitucionalidad a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en relación al delito de financiamiento electoral ilícito, el jefe de la Fiscalía contra Delitos Electorales explicó que estas modificaciones no exime de penas a las personas que enfrentan un proceso penal por este ilícito. Donde no existe a través de la derogatoria de alguna ley un eximente de responsabilidad penal para las acciones cometidas durante la vigencia de una ley. Por lo tanto, las investigaciones que se encuentran avanzadas en la Fiscalía de Delitos Electorales continúan. Las personas que cometieron los hechos durante la vigencia de la norma, pues cuando tengamos el soporte probatorio necesario para presentar los expedientes, de esa misma forma se hará y se va a judicializar los casos. Hasta el momento la ley no entra en vigencia. Sin embargo, la jefa del Ministerio Público explicó que en caso las modificaciones afectaran las investigaciones de la Fiscalía, no se descarta una acción de inconstitucionalidad. Bajo la óptica de política criminal, la pertinencia o no de poder plantear alguna acción de inconstitucionalidad, si nos parece que verdaderamente, como quedó plasmada en su reforma, atenta en contra de algún principio constitucional. Eso en su momento el Ministerio Público se pronunciará. Y en cuanto a la sanción, claramente establece las sanciones impuestas tanto en el 407L como en el 407O. Es decir, que los dos, presupuestos, las dos normas o los dos tipos penales tienen su propia sanción. El ingreso de productos cárnicos de contrabando continúa impactando al sector ganadero. Esto ha provocado millonarias pérdidas y pone en riesgo la seguridad sanitaria, indican los empresarios. Aquí en A la Medida, la información. A pesar de registrarse un leve crecimiento en la producción de carne de res y derivados, también el contrabando muestra ese comportamiento, en especial con productos lácteos. En el año proyectan pérdidas superiores a los 30 millones de quetzales. Este año vamos a tener un incremento de un 10% en la capacidad de producción de leche. Igual en el tema de carne está incrementando, sin embargo, existe muchísimo ingreso de ganado de contrabando de otros países, ¿verdad?, que no cumplen las normas sanitarias y que viene con menores costos, por lo que les explicaba, que en otros países el sector no paga IVA, por ejemplo, en sus insumos y tienen otro tipo de
de apoyos gubernamentales. Realmente no existe las estadísticas del ingreso, pero si estamos hablando por lo menos de unos 25 a 30 millones de quetzales que se pierden en posibles negocios. Empresarios consideran que deben fortalecerse las acciones para frenar el flagelo del contrabando. En México hay programas de fomento enormes, ¿verdad? No solo el tema del IVA. Hay programas donde el gobierno regala la mitad del costo de un ejemplar, por ejemplo, para que el pequeño productor tenga acceso. Y hay una serie de programas donde pueden comprar los tractores, la maquinaria a la mitad del costo o financiado por el Estado. Todo eso hace que el productor mexicano pueda producir a mucho menores precios. Y hay un gran contrabando que está entrando de México para acá de una forma desleal, ¿verdad? Y el problema es que es sin controles sanitarios, ¿verdad? Porque todo entra por la frontera sin pasar por los controles. Por aparte, para fomentar el sector, se realizará del martes 13 al 18 de noviembre la Semana del Ganadero en el Parque de la Industria de la Zona 9. Y con esta noticia nos vamos a una pausa, pero todavía tenemos las noticias internacionales. Así es, Andy, somos a la medida.